SER Podcast. Turquía y Siria siguen buscando vida entre los escombros. Y cuando la encuentran, cuando los equipos de rescate consiguen sacar supervivientes de entre los bloques de hormigón, así reacciona la gente. Con aplausos y vítores. Esto que escuchan y que pueden ver en cadenaser.com ha sucedido en Siria, cuando los equipos de rescate han sacado de debajo de un edificio a una familia con 3 niños. Pero, frente al sonido de la vida, lo que sigue imperando a esta hora es el avance de la muerte. Son ya más de 7.100 los muertos entre los dos países. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Actualizamos ahora mismo toda la información sobre el terremoto que deja además 26.000 heridos en los dos países que se afanan en rescatar supervivientes. Lo que vamos a escuchar, Turquía asegura que ha conseguido sacar 8.000 personas de debajo de edificios derruidos y el propio ministro de Infraestructuras advierte de que todos los edificios de más de 3 pisos en la zona afectada por el terremoto corren peligro. Todos. Erdogan ha declarado hoy el estado de excepción que se va a extender durante 3 meses en las 10 regiones afectadas por el doble terremoto. Ahora mismo lo ampliamos, mientras aquí en España va a más el choque entre socios de gobierno a cuenta de corregir la ley del solo sí es sí. Lo escuchamos ahora, pero antes, el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Poco a poco va mejorando la situación meteorológica en el Mediterráneo, pero aún nos quedan unas cuantas horas de marcado oleaje y viento fuerte. La lluvia más persistente la tendremos mañana en la Comunidad Valenciana y Baleares y sobre todo en la provincia de Málaga, donde hoy ya se han superado con creces los 100 litros por metro cuadrado. Mucha precaución. También las próximas horas esperamos un poco de nieve en prácticamente todas las cotas entre el Cantábrico y el norte de Castilla y León, así como en el interior de Galicia. Los próximos días cada vez hará más sol, pero se mantendrá el ambiente frío. Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, contaremos la última hora del Real Madrid, que ya está en Rabat para jugar mañana la semifinal del Mundialito de Clubes. Hoy la otra la disputan el Flamengo brasileño y el Al Hilal de Arabia Saudí. Y en la próxima madrugada, LeBron James puede convertirse en el máximo anotador histórico de la NBA, superando al mítico Kareem Abdul-Jabbar. Si marca 36 puntos en el partido ante Oklahoma, batirá ese récord. Empieza ahora 25. Con el trabajo contrarreloj de los equipos de rescate en Turquía y en Siria, trabajo coordinado por efectivos locales, pero en el que participa la ayuda internacional. De hecho, los militares españoles de la Unidad Militar de Emergencias, que a mando del gobierno, están de camino a la región de Gaziantep. Los bomberos de la Comunidad de Madrid van de camino a Alejandreta. Van a comenzar a trabajar ya, algunos de ellos, esta misma noche. Y como decimos, la situación sigue siendo crítica en los dos países. Turquía y Siria han muerto de momento casi 7.200 personas y la cifra sigue subiendo conforme pasan las horas. Victoria García, buenas tardes. Hola Aimar, buenas tardes. Porque siguen apareciendo personas vivas bajo los escombros y los trabajos de los equipos de rescate se han multiplicado por 20, que son los países que ya tienen rescatistas allí para ayudar a los efectivos turcos. De hecho, hasta los americanos llegan en las próximas horas, pero allí también están trabajando ya, como decías, varios equipos de bomberos españoles. El gobierno de Ankara dice que todos los edificios de más de 3 plantas en la zona del seísmo corren peligro y tienen que ser revisados. Este es un estudiante de 22 años que, usando su WhatsApp, envió un vídeo desde donde estaba aplastado por los escombros. Por favor, si alguien me oye, estamos aquí, vengan a rescatarnos. Oigo a mi madre, así que está viva, y a mi tío también le oigo. No sé cómo está, estamos en el 2.º piso, decía. El joven fue rescatado horas después. Han preparado decenas de centros comerciales, polideportivos, gimnasios y mezquitas para acoger a los más de 380.000 personas que buscan refugio en esta segunda noche, después de que Erdogan anunciara hoy que declara el estado de emergencia en las zonas afectadas durante al menos 3 meses. Los rescates también continúan en Siria, aunque ahí, un país devastado tras más de una década de guerra, la información fluye mucho más lentamente. Pero la búsqueda de supervivientes continúa. Esto que van a escuchar lo ha publicado en redes sociales Los Cascos Blancos. Es un equipo local de rescate. Están buscando entre los escombros y en un momento se ve cómo le toman el pulso a lo que en principio parece un cadáver. Siguen removiendo entre los restos del edificio venido abajo y de repente un bebé rompe a llorar y así consiguen rescatarlo a él y a su familia. A su lado los cuerpos a los que estaban tomando el pulso, que sí estaban con vida. Un día y medio después del doble terremoto que ha sacudido Siria y Turquía. Todo el dolor y también, por supuesto, la solidaridad del pueblo español con Turquía y con Siria. Ante un terremoto que, como estamos viendo en las imágenes y las informaciones que nos están llegando, han causado miles de víctimas
y también la devastación de ambos países. Mensaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión con los diputados y senadores del PSOE, ante los que ha reconocido más a las claras que nunca la autocrítica del gobierno por los efectos de la ley del solo sí es sí. Es una buena ley. Sin embargo, resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor, hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto. Lo cierto y verdad es que existe un problema. Y la pregunta es, ¿qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente. Utilizar el diálogo, pero resolver el problema. Pero la discusión entre los dos socios de gobierno a cuenta de cómo resolver el problema, en palabras de Sánchez, está yendo a más. Hoy ha escalado otro punto tras la entrevista aquí en La SER, en Hoy por Hoy, de Pilar Llop. La ministra de Justicia ha defendido la proposición de ley que ha registrado el PSOE, que agrava las condenas cuando una agresión se produzca con violencia o intimidación. Ahora, si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia. Eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento. Eso de que con una herida se prueba fácilmente la violencia ha encendido a la parte morada del gobierno. Esta tarde en el Senado la ministra de Igualdad ha contestado que la propuesta del PSOE supondrá un calvario para las mujeres. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La discrepancia entre los socios de la coalición ya era evidente, pero la claridad de la ministra de Justicia durante la entrevista ha elevado aún más la discusión. Cuando ha hablado de heridas, ha dejado muy claro dónde coloca ella el centro. Y nos dice que es muy fácil, que las víctimas pueden probar las heridas. Pues no es tan fácil. Para Podemos, las palabras de Llop dejan claro lo que el PSOE niega, que lo que quieren en realidad es volver al modelo anterior. Que sabemos que no es fácil probar la violencia o la intimidación. Y que eso provoca un calvario probatorio para las víctimas. Supone tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo. La pregunta con el PSOE vuelve a ser si te resististe o no te resististe. Pero para Llop, ese discurso lo que hace es incitar a la confusión. ¿Qué pasa? Que se está confundiendo a la opinión pública. No es confusión, es discrepancia política. Se pone otra vez el foco en lo que no existe, un problema sobre el consentimiento. Justicia asegura que la reforma mantiene en el centro el consentimiento y que lo que hace Podemos es desviar el debate, que está en las penas. No es de recibo que con esta ley se haya producido una bajada de penas donde en nuestro país salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia o intimidación que robar. Eso es un discurso que alimenta el populismo punitivo, pero que además es falso. Las posiciones son completamente opuestas, pero hay algo en lo que en público coinciden las dos partes. Por supuesto que hay margen. Ahora esto echa a andar en trámite parlamentario. Estamos dispuestos a negociar y a hablar. Quieren llegar a un acuerdo y ahí quiere situarse Yolanda Díaz, en el medio. Hago un llamamiento a la serenidad y a encontrarnos, a tender la mano. Evitando el conflicto con el PSOE y con Irene Montero. Esta división entre socios se traduce en que no está claro cómo va a sacar adelante su proposición el PSOE en el Congreso, con qué apoyos. Los socialistas insisten en buscar a los socios de investidura, pero a los votos del PP tampoco les hacen ascos, aunque insisten en que no van a ir proactivamente a buscarlos. Eso sí dicen, cuanto más votos tenga el proyecto mejor. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. El PSOE insiste en que la prioridad es que la reforma salga al menos con los votos de los mismos partidos que apoyaron originalmente la ley, es decir, con los socios de investidura, pero esa intención aún está lejos de lograrse. Ninguno de ellos apoya los términos de la proposición. Bildu, por ejemplo, asegura que supone un retroceso. Esquerra evita posicionarse de manera clara, pero asume parte de los argumentos de igualdad. Nosotros no vamos a fomentar volver al infierno probatorio y en ningún caso nos vamos a apuntar a la campaña contra la ministra. El PNV pide tiempo para estudiar el cambio legal y eso es lo que ha decidido darse el PSOE hoy al constatar las dudas de los socios parlamentarios. Ha renunciado a forzar los plazos y las fuentes que apuntaban a que el primer debate parlamentario podía celebrarse la semana que viene hablan ya de seguir el trámite ordinario, lo que podría retrasar hasta marzo esa primera sesión. El PP cree que esto es fruto de la división interna. El PSOE prima más quien la apoya a realmente rectificar lo que está generando que los delincuentes sexuales se vean beneficiados y tengan penas inferiores a lo que había anteriormente. Aunque la intención de los socialistas sigue siendo cerrar cuanto antes la tramitación, tenga que ser, dicen, con los apoyos de la derecha. Y hay una voz
que no está teniendo demasiado micrófono en este debate, es la voz de las propias víctimas de las agresiones sexuales. Mariola Lourido. Que lo único que hacen es aprovecharse de los errores de los unos y de los otros para ganar votos. Y con las víctimas no se juega. Ya va siendo hora que hagan algo ya y que se dejen de pelearse como en un patio de colegio. Es el sentimiento de Ana Cuartas ante el desacuerdo que ve en el gobierno. Violada por su padre durante 14 años, no oculta su indignación por la rebaja de penas y excarcelaciones. Me parece una tomadura de pelo y lo que han hecho es revictimizar a las víctimas. Y esto es violencia política hacia nosotras. No se pueden imaginar el daño que están haciendo. Su padre, en prisión con una pena mínima de 8 años, pidió la revisión. La audiencia de Oviedo se la negó, pero para ella ha supuesto revivir el infierno. Con todo esto de la ley del sí es solo sí, tengo el trauma totalmente disparado. Las secuelas son de por vida, esto no es una gripe, que te tomas un Frenadol y ya está. Ana está dolida con Igualdad, también con los que dicen que las rebajas de penas son solo de unos meses, y se pregunta si dirían lo mismo con reducciones a condenados por terrorismo. Y sobre otro tipo de violencia que no tiene nada que ver ni en su origen, ni en su intensidad, ni nada, pero que no deja de ser un tipo de violencia sufrida por las mujeres, hablamos de la violencia ginecológica. Mujeres que denuncian haber sufrido comentarios o situaciones desagradables, invasivas, dolorosas incluso, en la consulta con el ginecólogo. Minerva Marcos. Clara, de 20 años, fue hace unas semanas a urgencias ginecológicas en un hospital de Valencia. Padece vaginismo, por lo que ante una exploración ginecológica lo pasa muy mal. Es algo que me causa muchísimo dolor y psicológicamente me resulta también muy difícil. Y en pleno estado de pánico, la respuesta del profesional, en vez de darle seguridad y minimizar su dolor, fue todo lo contrario. Pues yo me encontraba reclinada, semidesnuda, y él, al observarme, dijo: pues depilarte, sí que te depilas, ¿eh? Cuando me soltó el comentario, yo estaba llorando ya porque me estaba produciendo dolor físico. Me hizo sentir muy sucia, como si fuera mi culpa que yo estuviera ahí por una infección. Su historia no es un caso aislado, tiene un nombre, como explica Francisca Fernández, abogada especializada en Derecho Sanitario. La violencia ginecológica puede definirse como un abuso de autoridad sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres que tiene lugar en el ámbito de la ginecología o la obstetricia. Esta violencia también la ha sufrido Claudia, de 25 años. Cuando me quité la camiseta para que ella me explorara y me palpara el pecho, ahí en ese momento tenía un piercing en el pezón y tengo tatuajes en el pecho. Y bueno, pues esta señora se dedicó a decirme que vaya piercing más bonito, que me quedaba genial, que me sentaba muy bien, que no sé qué. Yo estuve a punto de ponerme a llorar allí. O Marcela, cuando era menor, con 17. El ginecólogo me comenta que soy positiva en clamidia. Lo primero que me dice es que si no me da vergüenza, con 17 años ya estar con enfermedades de transmisión sexual. Alberta Fabris, ginecóloga feminista, pide a las pacientes que no se callen y demanda más formación para los profesionales. Habría que reeducar, habría que hacer cursos con perspectiva de género, sobre los derechos humanos. Y para cuando suceda, lo que debe hacer es presentar una queja en atención al paciente del centro privado o del hospital público. Si lo que le ha ocurrido tiene además consecuencias ya más severas, lo que hay que hacer es recabar la historia clínica y buscar ayuda, asesoría jurídica lo antes posible. Hemos preguntado a la Sociedad Española de Ginecología por estas historias, pero no ha querido pronunciarse. El reportaje completo de Minerva Marcos lo pueden leer y lo pueden escuchar en cadenaser.com. Y en Reino Unido, en el Parlamento británico, se ha vivido hoy una imagen llamativa. Se han sentado a comparecer los jefes de los mayores bancos del país y los parlamentarios han sido durísimos con ellos. Se ha acusado a la gran banca de ser, en un momento complicado como este, tacaña e insolidaria. Javier Ruiz. Buenas tardes. El Parlamento británico ha llamado a los 4 grandes del país a dar explicaciones, recibiéndolos así. Creo que son las 4 sillas mejor pagadas que jamás han pisado esta Cámara. 10 millones de libras cobran entre ustedes 4. Y la primera pregunta ha sido directa. Cuando los tipos suben, suben las hipotecas. Pero ¿por qué no suben los ahorros? ¿Por qué no pagan más a los ahorradores? En la mesa se han sentado HSBC, Barclays, Lloyds y NatWest, que han defendido que pagan un 1% a los ahorradores y en algunos casos hasta un 5%. El argumento de la banca es que se ha perdido el hábito de ahorrar y por eso no pagan más.
Una hora de interrogatorio para concluir que los bancos están siendo más generosos desde que han sido llamados al Parlamento, hasta el punto de que se preguntaba si hay que llamarlos más para que paguen más a los clientes. Todo esto hoy en Reino Unido, donde se paga un 1%. Aquí en España, donde se paga la mitad, un 0,6%, el Parlamento ni ha respirado todavía. Quien sí ha hablado hoy es Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, del Partido Popular. Es partidario de controlar de alguna forma las subidas de las cuotas de las hipotecas variables. Este debate lo abrió Podemos, que propone congelar las cuotas ante las constantes subidas del Euribor y los resultados millonarios de los bancos. Bueno, pues le han preguntado a Moreno en Canal Sur si cree que ha llegado el momento de congelar las hipotecas o controlar esto, y ha contestado así. Evidentemente yo soy partidario de que las hipotecas no suban más, porque todo lo que son créditos e hipotecas al final penaliza, en este caso, a las clases medias. Es verdad que una de las fórmulas que utilizan los bancos centrales para contener la inflación es precisamente encarecer el dinero, ¿no? Ahora, yo personalmente ya soy partidario, después de la subida que ha habido, de un control, ¿no? Yo creo que no es bueno para la economía un incremento progresivo intenso de las hipotecas, y a mí me gustaría ya que se estabilizara. El gobierno se remite al Código de Buenas Prácticas que se ha acordado con la banca para rechazar este tope a las hipotecas. Vienen diciendo que habrá que ver cómo funciona este acuerdo para flexibilizar las condiciones de los pagos para las familias vulnerables. El código en sí entró en vigor en enero y aunque Economía auguraba que se podría beneficiar hasta 1 millón de familias, lo cierto es que por los datos que tenemos, Jordi Fábrega, apenas se han acogido a él unos 1.000 hipotecados. Todos los principales bancos coinciden en que el primer mes de aplicación del Código de Buenas Prácticas se salda con escasa demanda y pocas solicitudes. El único que aporta datos concretos es CaixaBank, que asegura haber recibido 820 solicitudes. Su presidente es José Ignacio Goyri-Golzarri. Y es verdad que de momento estamos teniendo una poca demanda del Código de Buenas Prácticas, pero que hay que esperar y hay que darle un cierto plazo, ¿no? Son 54 las entidades que han firmado este Código de Buenas Prácticas que permite, entre otras cosas, alargar el plazo de la hipoteca, congelar cuotas o bien tener un periodo de carencia. Para acogerse a estas medidas hay que recibir unos ingresos anuales inferiores a los 29.500 euros. El Gobierno, al anunciar la aprobación de este plan, aseguraba que estas medidas podían llegar a proteger a 1 millón de familias. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy sí que sí, hoy es el último día con la mascarilla obligatoria en el transporte público. Hay unos cuantos que pensaban que era hoy. Tampoco le vas a decir nada, porque si mañana no te contamina, pues hoy tampoco, ¿no? Bueno, ya de poder estar con normalidad en todos los sitios y nada, a ver si vuelve todo 100% a la normalidad ya. Sí, algunas veces sí, otras veces no, depende a dónde vayamos. No nos cuesta dinero y no la ponemos. Lo que no me parece bien es que en unos sitios sí, otros no. La voy a seguir teniendo. Y en el metro también. Cada uno es libre, estamos en un país libre y cada uno haga lo que quiera. Lo que quiera tampoco, porque las mascarillas seguirán siendo obligatorias en algunos espacios concretos, centros sanitarios, farmacias y para los trabajadores y visitas de las residencias. Pero nos las podremos quitar en los autobuses, en los taxis, en el metro, en los aviones. La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y sobre los centros de trabajo, sobre las oficinas, donde pasamos muchísimas horas al día, los servicios de prevención de la empresa sí podrán seguir exigiendo a los trabajadores que lleven la mascarilla, pero advierte la ministra Carolina Darias de que tendrán que justificarlo. Se deja una salvaguardia en el Real Decreto en el caso de que los servicios de riesgo y prevención de las empresas prevean imaginémonos algún brote. Pensemos que ya la COVID, si no presenta sintomatologías, no hay que presentar incapacidad temporal. Por tanto, siempre dejamos ese margen de cláusula, entiendan como una cláusula de salvaguardia para que los servicios de riesgo laborales de las empresas puedan decidir lo contrario. Pero la regla general es que ya no son obligatorias. Y ojo a esta historia, la audiencia de Palma ha condenado a 3 jóvenes veinteañeros a 1 año de cárcel cada uno por haber puesto en marcha la mayor estafa a Amazon de toda Europa. Los 3 estafaron a la empresa, a Amazon, más de 350.000 euros a través de su política de devolución. Ellos compraban cosas en Amazon, las vendían en páginas de segunda mano y después fingían devolverle esas cosas a Amazon. Pero lo que de verdad le mandaban de vuelta a Amazon eran cajas con canicas y con bolis. Así que ganaban de las dos partes y lo hicieron cientos de veces hasta que les pillaron.
Los ha condenado la Audiencia de Palma. Radio Mallorca, Lucía Borquez. Los jóvenes publicaban la venta de objetos a través de páginas de venta y cambio a un precio menor que el habitual en el mercado. Cuando un comprador se interesaba por el producto, lo compraban a través de Amazon y ordenaban el envío al domicilio del comprador, que recibía el producto en su casa. Días después gestionaban a través de un perfil en Amazon la devolución del producto. No tenían más que acudir a una oficina de correos donde entregaban una caja con un código de barras que la propia Amazon había facilitado y devolvían el paquete con otro contenido. Metían desde canicas hasta bolígrafos. Así lo hicieron más de 200 veces. Han sido condenados a 1 año de cárcel y han devuelto los 350.000 euros defraudados, una parte de ellos en bitcoins. Uno de los jóvenes se ha ofrecido a trabajar con la empresa de comercio online para ayudarles a reparar sus agujeros de seguridad. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. A las catástrofes naturales las llamamos naturales porque las causa la naturaleza, no las personas. Pero el factor humano puede rebajarlas a menores o subirlas a la categoría de terribles, como la que están sufriendo los turcos y los sirios. El factor humano es decisivo en estos casos. Pobreza, autoritarismo, especulación. ¿Por qué muere tanta gente en un terremoto como el que les está devastando? No porque sea de una intensidad enorme solamente, sino porque se produce en países sometidos a esas 3 lacras. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, también propensos a los seísmos, pero donde hay menor desigualdad social, regímenes democráticos y grados de especulación algo más controlados, como Chile o Estados Unidos o Japón. En estos mismos minutos están muriendo muchos que no deberían morir. En su mayoría son gente pobre, entre otras razones porque en los lugares afectados, y no solo en ellos, hay muchos más pobres que ricos y una exigua clase media. Son gentes desprotegidas ante regímenes autoritarios o simples dictaduras que no se ocupan de su bienestar, sino que multiplican su malestar, y donde se incumplen las reglas de construcción segura de los edificios, las normas urbanísticas y cualquier ley, y donde prolifera la especulación y la corrupción. La frecuencia con que se han desplomado edificios sueltos justo al lado de muchos otros que han quedado intactos, aunque todos ellos sean relativamente nuevos, quizá no sea solo producto del azar. Levanta las sospechas de que unos constructores cumplen y otros no. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.